En el estudio para este día queremos compartir muchos aprendizajes con cada uno de ustedes. Uno de ellos será el sello de Dios. ¿Sabías que Dios tiene un sello muy especial? ¿Cuál es el sello de Dios? ¿En qué consiste el sello de Dios? ¿Quiénes recibirán el sello de Dios? ¿Y para qué razón? ¿Para qué motivo? También aprenderemos sobre los 144,000 sellados. ¿Quiénes son? ¿Quiénes recibirán? ¿Por qué razón serán sellados? ¿Con qué objetivo? También conoceremos sobre la preparación para la segunda venida de Cristo Jesús aquí a la tierra. Quiero invitarte a que nos acompañes al desarrollo de este tema, que pongas mucha atención para que juntos aprendamos muchísimo y sea para nosotros este tema de gran bendición. Comparte, comenta y recuerda quedarte con nosotros hasta el final. El tema para hoy se titula El gran propósito para este año 2025. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Queda con nosotros el hermano Will Morán. El año está a punto de terminar. ¿Y qué podemos decir? Sino agradecer a Dios por su bondad, por su misericordia durante cada día de este año que está próximo para terminar. Bienvenidos a este espacio en el que reflexionamos acerca de lo que Dios ha querido revelarnos en su santa palabra. Oremos para que Dios nos siga iluminando. Bendito Padre que estás en el cielo, reconociendo que por nuestra propia cuenta no podemos comprender tu palabra, suplicamos que el Espíritu Santo nos conceda sabiduría. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Ocurre que al final del año, aparte de agradecer a Dios por que nos permite concluir un año más en nuestra vida, hay muchos que suelen hacer una lista de propósitos para el año que se aproxima. Y aunque hay algunos que dicen que las listas de propósitos para el año nuevo son simplemente listas de lo que uno no va a hacer, especialmente en referencia a aquellos que ponen en sus listas de propósitos para el año nuevo cosas como, por ejemplo, que van a reducir de peso, que van a moderar su manera de comer y cosas como esa, ¿no? Y ciertamente cualquier cosa que contribuya a nuestra salud es un buen propósito, sí. Y claro, otros ponen en su lista de propósitos que van a esforzarse por obtener algún logro académico, a tomar algún curso, aprender una habilidad, un oficio, algo, etc. Está bien, son muy buenos propósitos. Y no solo hay que ponerlos en la lista, ¿no? Hay que hacer todo el esfuerzo posible para que esos propósitos se vuelvan una realidad. Con la ayuda del Señor, por supuesto. Pero hay por encima de cualquier otro propósito uno que creo que debería ser el número uno en la lista de todo ser humano para el próximo año, ¿no? Y todos los próximos años que Dios nos permita, ¿no? ¿Cuál es ese propósito? A menudo preguntamos y exhortamos a nuestros conocidos, amigos y vecinos, y aún a desconocidos también, ¿no? a que estén preparados para la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo, todo lo que miramos a nuestro alrededor, los acontecimientos en la geopolítica, la tendencia que sigue la economía, el medio ambiente y su estado y todo lo que ocurre, las anormalidades que ocurren, ¿no? Aparte de la degradación moral y la injusticia social y todo esto, todo nos dice que el planeta parece que se está volviendo inviable, ¿no?
Y es precisamente porque estamos llegando al fin, acercándonos bastante rápido, diría yo, al final de la historia. Por lo tanto, estar preparado para la segunda venida de Cristo debiese ser la prioridad número 1 para el próximo año, no para el año nuevo. La pregunta que pretendemos resolver en este espacio de reflexión bíblica es: ¿en qué consiste la preparación para la segunda venida de Cristo? Porque ciertamente alguien puede decir, sí, yo voy a prepararme, pero no tener claro de manera concreta, de manera práctica, qué es lo que eso significa. Y entonces, precisamente, la intención ahora es abordar un poquito el tema, no es agotar el tema, porque el tema es bastante amplio y tiene muchos detalles. Sin embargo, por lo menos ahora dejar establecido, digamos, los puntos más así como más gruesos, los más importantes, relacionados con la preparación para la segunda venida de Cristo. En el capítulo 6 del libro de Apocalipsis va detallando los sellos que tenía el libro, y cuando llegamos al sexto sello, en el verso 17, que es el verso final del libro, del capítulo 6, el verso 17, encontramos ahí que se plantea una pregunta. El sexto sello está describiendo el escenario en el que se va a encontrar el planeta y la humanidad, por supuesto, justo en el momento de la segunda venida. Ahí está dibujado el escenario en que va a estar. Y el verso 17 dice lo siguiente: porque ha llegado el gran día de su ira, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Esta es una pregunta muy importante, ¿verdad? Es una pregunta porque dice, cuando llegue ese momento en que la historia humana va a tener el fin aquí en este planeta, la pregunta es, ¿quién podrá sostenerse en pie? Y esto es equivalente a decir, ¿quién estará preparado para la segunda venida? Y es muy hermoso que esa pregunta es respondida inmediatamente en el capítulo que sigue a continuación. El capítulo que sigue a continuación es el capítulo 7. Y providencialmente el tema del capítulo 7 se aborda de nuevo en el capítulo 14, al inicio del capítulo 14. Y digo que la providencia divina quiso que estos dos capítulos fuesen el 7 y un múltiplo de 7, que es el número de Dios, que es el número de la perfección, que es el número de la plenitud. Entonces, lo dejo ahí, pero vamos ahora entonces al capítulo 7. El capítulo 7 entonces nos da la respuesta. ¿Quién estará preparado para la segunda venida? Y el capítulo 7 aborda un tema del que se especula mucho, pero que no es complicado cuando nosotros nos apegamos a lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 7 habla de un grupo al que llama los 144,000 sellados. Entonces, la
los que estarán preparados para la segunda venida, los que podrán mantenerse en pie en este escenario que plantea el colapso del planeta, de todos los sistemas en el planeta, todo. Entonces, son precisamente los 144,000 sellados. Por lo tanto, volviendo a la idea de la lista de propósitos para el año nuevo, el primer propósito, el propósito prioritario para todos nosotros debe ser nosotros hacer lo que sea correspondiente para ser parte de los 144,000 sellados. Ese es el propósito más importante y más necesario para el año que viene y todos los que vengan. Vamos a mirar un poquito esto, porque igual, si solamente decimos los 144,000 sellados, entonces volvemos a quedar, pero ¿qué es esto? ¿Verdad? Entonces, para entonces un poquito tener una idea general de esto, vamos a ir leyendo lo que nos dice el capítulo 7. Y dice así: después de esto, estoy en el verso 1 del capítulo 7. Después de esto vi a 4 ángeles en pie que tenían en los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Entonces vi otro ángel que subía del este, del oriente, y tenía el sello de Dios, dice, el sello de Dios, del Dios vivo. Clamó a gran voz a los 4 ángeles que habían recibido poder de dañar la tierra y el mar. Y les dijo: no dañéis la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces aquí tenemos la primera pista. Los que recibirán el sello, los que estarán listos para la segunda venida, los que podrán estar en pie cuando ocurra esta gran catástrofe, dice acá que son los siervos de nuestro Dios. Eso es la primera cosa, ¿no? De que son los siervos de nuestro Dios. Y para entender un poquito este tema del sellamiento, es importante que nosotros miremos cuáles son los antecedentes que tenemos de acontecimientos similares en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos 2 antecedentes bastante significativos. ¿Cuáles son? Tenemos primero el que encontramos en Éxodo, el capítulo 12. En Éxodo, el capítulo 12, el antecedente relacionado con el sellamiento lo tenemos relacionado con la última de las plagas que fueron derramadas sobre Egipto. Y nosotros encontramos en el verso 12, en el capítulo 12, el establecimiento de la Pascua. Para celebrar la Pascua debía de sacrificarse un cordero, y está de sobra decir que ese cordero representaba a Jesús y que el sacrificio de él es la muerte de Cristo. Pero la indicación no era solamente que mataran al cordero. La indicación era de que la sangre del cordero debería ser aplicada en el dintel de la puerta. Por lo tanto, el solo sacrificio de Cristo no basta para salvar a la humanidad. Cada individuo que forma parte de la humanidad debe tomar esa sangre y hacerla suya. Entonces, acá, en el establecimiento de la Pascua, estoy en el capítulo 12 de Éxodo, y el verso 13 dice lo siguiente:
Dice, y la sangre será la señal de las casas donde estéis. Al ver la sangre pasaré de largo, y no habrá entre vosotros mortandad cuando yo hiera la tierra de Egipto. Es interesante, porque anote, aquí hay una palabra que es clave. Dice que la sangre será señal. Señal. Y la señal es equivalente a sello, ¿no? Entonces encontramos en los antecedentes que la señal tiene el propósito de proteger a aquellos que hacen suyo el sacrificio de Cristo. Es hermoso. Y claro, se puede ahondar mucho en esto, pero tenemos que ir adelante. El otro antecedente que encontramos en el Antiguo Testamento lo encontramos en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 9. En el capítulo 9 de Ezequiel tenemos ahí, a partir del verso 1, lo siguiente. Dice, entonces clamó a mis oídos una gran voz y dijo, los verdugos de la ciudad han llegado, cada uno con su instrumento destructor en su mano. Y vi 6 hombres que venían por la puerta superior del norte. Cada uno tenía en su mano su instrumento para destruir. Entre ellos había un varón vestido de lino que tenía en la cintura un tintero de escriba. Y al entrar, se pararon junto al altar de bronce. La gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre quien había estado, y se trasladó al umbral del templo. Y el Señor llamó al varón vestido de lino que tenía el tintero de escriba, y le dijo, pasa por la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se cometen en ella. Y a los otros oí que les dijo, pasad por la ciudad en pos de él y matad sin lástima, sin compasión. Entonces, unamos las piezas, ¿no? En Apocalipsis 7 dice que no serán soltados los vientos destructores hasta que los siervos de Dios sean sellados, reciban la señal. En Éxodo, el ángel destructor, el que iba a matar a los primogénitos, no iba a destruir a nadie en el que hubiese puesto la sangre como señal en el dintel de su puerta. Y aquí en Ezequiel dice que el ángel, el varón vestido de lino que tenía el tintero de escriba, va a pasar, dice, por en medio de Jerusalén y le va a poner una señal en la frente. A los que gimen, a los que no están de acuerdo con las abominaciones que se hacen en medio del pueblo de Dios. Y que los que no tuviesen esa señal serían destruidos. Entonces, entendamos. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Solo podrán sostenerse en pie los que tengan esta señal. Solamente esos. Por eso es muy importante tener una comprensión lo más cercana posible a qué significa este sello, a qué significa esta señal. A propósito, la señal indica que la señal, entre otras cosas, indica pertenencia, es una identificación. Y es notorio también el hecho de que esta señal, contrario a lo que en Apocalipsis 13 se le llama la marca de la bestia, solo se recibe en la frente, nada más en la frente.
No hay manera de recibirla en ninguna otra parte del cuerpo. En cambio, la marca de la bestia se dice allá en Apocalipsis 13 que esa puede ser recibida en la frente o en la mano. Ese no va a ser nuestro tema hoy. Pero ahora debemos entender que la señal de Dios, el sello de Dios, solo puede ser recibido en la frente. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque en Éxodo también tenemos nosotros el antecedente de algo que debe estar en la frente del pueblo. El sumo sacerdote, como representante del pueblo, como parte de sus vestiduras, según la indicación divina, debía utilizar algunas versiones de la Biblia dicen una diadema santa. En realidad era una lámina, una laminita de oro que iba colocada en la parte exterior de la mitra que usaba el sumo sacerdote y que se ponía por fuera. Y oigan lo que dice la palabra del Señor, es muy lindo, ¿no? Dice así, dice, además, estoy en el capítulo 28 de Éxodo y en el verso 36, dice, además harás una lámina de oro fino y grabarás en ella grabadura de sello, dice. Interesante, ¿no? Grabadura de sello. Esa palabra es clave. Sello y señal son equivalentes. En Éxodo, antes en el capítulo 12 dijo que la sangre sería señal. En Ezequiel dijo que la señal sería puesta en la frente. Y aquí utiliza y dice que pondrás en la laminita, en la diadema de oro, dice con grabadura de sello. ¿Qué es lo que pondrían como grabadura de sello? Dice las palabras santidad al Señor, santidad a Jehová, dice otras versiones. Entonces claro. Entonces, esto nos da mucha luz en relación con el sello, con la señal, ¿no? ¿Por qué? Porque hay bastante confusión en esto. Hace muchos años leí un par de libros, muy buenos, por cierto, ¿no? Uno se llamaba el nuevo sistema monetario y el otro se llamaba Cuando el dinero falla. Y advertía de muchas cosas que estamos viendo ahora en el ámbito económico. Sin embargo, ahí decía que el sello, que la marca iba a ser el código de barras que se utiliza en las mercancías para hacer las descargas en los inventarios. Entonces, y que algo así iba a ser puesto en la frente, etcétera, ¿no? Entonces, en realidad eso no es así. Estas son cosas simbólicas, son cosas espirituales, ¿no? Y otros decían que esto tenía que ver, lo de la marca tenía que ver también con un chip y cosas por el estilo, y nada de eso. Aquí nosotros tenemos claro, dice, pondrás con grabadura de sello para que vaya sobre la frente, santidad al Señor. Y cuando nosotros vamos de nuevo al libro de Apocalipsis, y en Apocalipsis encontramos en el capítulo 14, en donde aparece de nuevo el mismo grupo de los sellados, es importante que notemos lo siguiente. Dice el verso 1, entonces miré y vi al Cordero en pie sobre el monte de Sión con los 144,000. Y dice que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Entonces, en la Biblia, en toda la Biblia, el nombre es un símbolo del carácter. Por eso
Lo miramos bien clarito, por ejemplo, en el caso de Jacob, ¿no? Jacob quería decir suplantador, engañador. Pero cuando pasa de ser un engañador, un fraudulento, a ser ¿qué? A ser un varón de Dios consagrado, Dios por eso le cambia el nombre. Y por eso le dice, ya no te vas a llamar Jacob. Yo en adelante, siendo que has nacido de nuevo, siendo que has experimentado la conversión, te vas a llamar, le dice, Israel. ¿Por qué? Su carácter era ahora distinto. Ahora él era participante ¿de qué? De la santidad. Entonces el nombre significa, es el carácter. Y por eso allá en Éxodo dice que la laminita que debería quedar en la frente del sumo sacerdote, representante del pueblo ante Dios, dice que debía decir santidad al Señor. Entonces, uniendo todo esto, vamos encontrando nosotros la maravillosa verdad de que el sello es que el sello es la santidad de Jesucristo, es la semejanza a Jesucristo, el carácter de Jesucristo, eso es el sello. Y por eso es que solo se puede poner en la frente, no se puede poner en otro lado, porque en la frente tenemos nosotros la corteza prefrontal y el lóbulo frontal, que es el de la razón. Es el en el que tomamos nosotros las decisiones. Los otros lóbulos del cerebro son para las emociones. Entonces, y claro, las decisiones cristianas no deben estar basadas en la emoción. Deben estar basadas en ¿qué? Como dice Pablo, en un culto racional. Entonces deben de ser decisiones inteligentes, hechas en frío. Y digo que hechas en frío, ¿por qué? Porque es muy común que los activistas de cualquier ideología emocionen a la gente. ¿Para qué? Para empujarla a hacer cosas. Y eso no solo incluye los activistas políticos o de cualquier otra índole. También hay activistas que involucran a la gente en negocios fraudulentos, ¿no? Pero esto ocurre también en el ámbito de las religiones, ¿no? Así de que es importante que entendamos esto. Es precisamente en la parte frontal del cerebro donde nosotros tomamos las decisiones utilizando el libre albedrío que Dios nos ha dado. Entonces, claro, nosotros vamos a poder ser de los 144,000 sellados y poder estar en pie cuando el colapso de todos los sistemas del planeta ocurran justo inmediato antes de la segunda venida de Cristo, si nosotros en el ejercicio inteligente de nuestra voluntad decidimos aceptar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador y permanecer en Él, de tal manera que su santidad llegue a reflejarse en nuestra vida. Entonces, y por esta razón es que encontramos en el libro de Efesios un verso muy interesante en relación con el proceso del sellamiento. En el capítulo 1 de Efesios y en el verso 13 dice lo siguiente. Dice: vosotros también
fuisteis incluidos en Cristo cuando oísteis la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Habiendo creído, dice, habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo prometido. Entonces, ¿cuándo? En el uso de nuestro libre albedrío, nosotros depositamos nuestra voluntad del lado del Señor Jesucristo. Cuando le entregamos nuestra vida, pues, entonces le concedemos al Espíritu Santo el espacio para que Él desarrolle la santidad de Jesucristo en nuestra propia vida. Por eso es que somos sellados con el Espíritu Santo. Y hermanos y queridos amiguitos, miren, este no es un proceso instantáneo. No piense usted que esto ocurre en un segundo. Esto ocurre durante toda la vida, a medida que nosotros vamos decidiendo cada día referente a todos los aspectos de la vida. Así es de que es importante que comprendamos esto. Comprendamos entonces que el sello que nos permitirá estar en pie en ocasión de la segunda venida, es decir, nosotros vamos a estar preparados si tenemos el sello. Pero tener el sello significa tener la santidad de Jesucristo. Por eso que en Apocalipsis 14 dice que tienen el nombre del Cordero y del Padre, es decir, reflejan el carácter, la santidad. La santidad. Por eso en Hebreos dice, sin santidad, ninguno verá al Señor. O sea, es hermosa la coherencia que hay en la palabra, ¿no? Es linda. Entonces entendamos precisamente esto. Ahora, ¿quiénes entonces son los 144,000? ¿De dónde salen? Cuando seguimos leyendo el capítulo 7, seguimos leyendo el capítulo 7 de Apocalipsis, ¿qué encontramos? Encontramos que dice que los 144,000 vienen ¿de dónde? Vienen de las tribus. Dice, y oí el número, dice el verso 4, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. Esto ha llevado a creer a muchos de que los 144,000 sellados son ¿qué? Son judíos étnicos, judíos de raza, judíos de sangre. Y la verdad es la siguiente. La verdad es que la raza, la etnia judía, como tal, dejó de ser pueblo de Dios. Ellos renunciaron a ese privilegio. ¿Cuándo lo hicieron? Lo hicieron cuando Pilatos presenta a Jesús delante de ellos y les dice, aquí vuestro rey. Y entonces ellos dicen, no, ese no es nuestro rey. Lo rechazamos. Nuestro rey nosotros no tenemos más rey que César. Es decir, dijeron, no, nosotros nos pasamos del lado de Roma. Ahí nos sometemos. Ahí nos entregamos. No queremos nada que ver con el Mesías. Entonces, ahí dejaron de ser pueblo de Dios. Por elección propia. Por elección propia. Pero entonces, la misión encargada a que el pueblo ahora le será encargada a otro grupo, que es lo que en el Nuevo Testamento es establecida, que es la iglesia. Y encontramos nosotros, por eso, unos versos muy interesantes y muy clarificadores en cuanto a esto de la legitimidad del Israel. Encontramos lo siguiente. Encontramos que en Romanos, por ejemplo, en el capítulo 2,
los versos 28 y 29. Oiga lo que dice eso. Maravilloso, ¿no? Es maravilloso. Dice Romanos 2, 28 y 29, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni si es circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Está diciendo aquí claramente que los judíos según la carne ya no son judíos delante de Dios, delante de Dios. Y dice el verso 29, al contrario, dice, el verdadero judío es el que lo es en su interior, y la verdadera circuncisión es la del corazón, por medio del Espíritu. Eso es lo que dice allá en Efesios. En Efesios 1:13, ¿no? Dice que es el Espíritu el que obra esto, ¿no? Dice, por medio del Espíritu, no en letra, dice. Este recibe la alabanza no de los hombres, sino de Dios. Y en el libro de Gálatas encontramos otro pasaje también que es importante que nosotros consideremos en esta dirección. Dice Gálatas el capítulo 3 y el verso 6. Dice así. Dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y el verso 7 agrega, por tanto, sabed que los que son de fe son hijos de Abraham. Entonces, claro, Romanos dejó clarito. Delante de Dios, los israelitas, delante de Dios, no son estos que están allá ocupados en destruir, atacar a sus vecinos en el Medio Oriente. Delante de Dios no son ellos. Ellos rompieron su relación con Dios. La Biblia dice que son aquellos de fe, que al ser de fe se convierten en ¿qué? Se convierten en hijos de Abraham. Y dice Romanos, aquellos que su circuncisión no es la del cuerpo, sino es una circuncisión espiritual. Es la circuncisión del corazón. Y la circuncisión del corazón no es otra cosa que la renuncia a la carne y concederle el gobierno de nuestra vida al Espíritu Santo. Cuando hacemos eso, llegamos a formar parte ¿de qué? De el Israel de Dios. Y es de este Israel simbólico de donde salen los 144,000 sellados. Entonces, cuando dice ahí 144,000 sellados de las tribus de Israel, no está hablando del Israel literal, según la carne, según la sangre, no. Está hablando del Israel espiritual. Por lo tanto, hay que tener muy claro de que este no es un grupo exclusivo étnico, no es una raza, sino que es que son, como hemos estudiado, como hemos aprendido hoy, son los de fe, son los que se han entregado al Señor. Entonces, ahora, dice los 144,000. Y quiero agregar algo más aquí. Recordemos nosotros que Apocalipsis es un libro simbólico y que precisamente aquí se menciona en varios pasajes a Babilonia. Babilonia ya no existe, pero se menciona Babilonia. ¿Por qué? Porque Babilonia es utilizada como un símbolo. Lo mismo pasa con Israel. Si Babilonia es simbólico, Israel también tiene que ser simbólico. Ahí no hay. Para ser coherentes, ¿no? Para ser coherentes. Yo no puedo decir que Babilonia es simbólica, pero Israel es literal. Eso no es posible. No, es inaceptable como regla de hermenéutica, como regla de interpretación bíblica. No se puede. Entonces es importante que comprendamos esto, ¿no? Ahora, en el capítulo 7 hay aclarando también siempre, ¿no?, acerca de los 144,000 sellados. Tenemos un
pasaje, un verso, que nos permite ver que aunque se les llama 144,000 israelitas, no son ni israelitas de sangre, ni son tampoco 144,000. Porque así como las localidades, los números en Apocalipsis también son simbólicos. Y aquí en el mismo capítulo lo podemos comprobar claramente. En el verso 4, Juan escribió y oí el número de los sellados. 144,000 de las tribus de Israel. Él oyó. Él no los ha visto. Pero cuando los mira, él se da cuenta de algo que es maravilloso. Los mira, y eso que cuando los mira, esto es lo que vio. Dice el verso 9 del capítulo 7 de Apocalipsis. Dice, después vi. Ahora los está mirando. Primero solo había oído el número. Ahora los mira. Entonces dice, después vi una gran multitud que ninguno podía contar. Claro, 144,000 es un número simbólico que en la realidad es, dice acá, una gran multitud. Claro. Porque son los cristianos honestos, sinceros, aquellos en los cuales se ha reflejado la santidad de Jesucristo. ¿Cuántos millones son en el mundo? No sabemos. Pero la Biblia nos dice que son una gran multitud. Entonces Dios no es un Dios que pone límites numéricos, cuantitativos, para restringir la salvación solamente a un grupo. No. El amor de Dios es amplio y está disponible para toda la humanidad. Y entonces, por eso dice, después vi una gran multitud que ninguno podía contar. Y aquí aclara que no eran solamente de la nación judía literal, sino que dice de toda nación, tribu, pueblo y lengua. Estaban ante el trono y en presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca y con palmas en las manos. Entonces, clarito, los que podrán estar en pie son aquellos que han recibido el sello. El sello es la semejanza del carácter de Cristo, que es desarrollada por el Espíritu Santo. Que son una gran multitud y que vienen de todo el mundo. Por eso el Señor dijo, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, es maravilloso. Entonces, usted, en los propósitos para el año nuevo, debe poner el primer propósito, el prioritario, es formar parte de esta multitud que simbólicamente se llaman los 144,000. Eso es. ¿No? Y entonces, y hay luego, hay otra cosa que aquí que también nos agrega un detalle que es clave. ¿Cuál? Ocurre de que uno de los ancianos le pregunta a Juan, ¿y estos quiénes son? ¿Y de dónde han venido? ¿Estos quiénes son y de dónde han venido? Y entonces la pregunta, y Juan, estoy en el capítulo 7, ¿no? Y en el verso 13, dice, entonces uno de los ancianos me preguntó, estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y Juan le dice, el verso 14, ¿no? Dice, yo respondí, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han venido de la gran tribulación. Han lavado sus ropas y las blanquearon en la sangre del Cordero.
Note, algunos piensan que la multitud es un grupo distinto de los 144.000. No es un grupo distinto, es el mismo grupo. Y piensan que la multitud son los salvos de toda la historia. Eso no es lo que la Biblia dice. Cuando a Juan se le da la respuesta, se le dice: estos son los que han salido de la gran tribulación. Ha habido tribulación a lo largo de toda la historia. La dificultad, la persecución, el mal entendimiento, la calumnia, el martirio, eso ha acompañado al cristianismo desde su propia fundación. No solo en el Nuevo Testamento. Los profetas fueron martirizados por su lealtad a Dios. Entonces, ha habido una serie de tribulaciones. Pero aquí no está hablando de cualquier tribulación. Aquí está hablando de una específica. Y por eso lo llama como, la llama la gran tribulación. Aquí no dice, estos son los que han salido de una tribulación. Dice de la gran tribulación, refiriéndose específicamente a la tribulación que es anunciada por el profeta Daniel en el capítulo 12. En el capítulo 12 del libro de Daniel, nosotros tenemos ahí una descripción bien sintética, diría yo, pero muy ilustrativa acerca de esto. Dice Daniel, el capítulo 12, el verso 1, Daniel 12:1, dice así. Dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protege a tu pueblo. Y dice: y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Por eso es que se le llama la gran tribulación. Y dice: pero en ese tiempo será librado tu pueblo. Leen todos los que se hayan escrito en el libro. Todos los que se hayan escrito en el libro. Entonces, claro, nuestro propósito para el 2025 y todos los años que puedan venir después, si es que Dios nos concede la vida, debe ser ¿qué? Debe ser recibir el sello de Dios, permanecer escritos en el libro. ¿Para qué? Para que no importa que venga este tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hay hombres sobre la tierra, que Apocalipsis le llama la gran tribulación, no importa. Nosotros podemos salir adelante, no por nuestra propia cuenta, sino porque Miguel, nuestro gran príncipe, dice que nos va a proteger. Todo ocurre por la misericordia y la gracia divina, en respuesta ¿a qué? A nuestra fe. A nuestra fe. Entonces, es importante, pues, que entendamos que los 144.000 sellados no son 144.000, ni tampoco son judíos de sangre. Son una multitud que viene de toda nación y que sale precisamente de esa última crisis, que es coherente con el escenario planteado allá en el capítulo 6 de Apocalipsis, en el verso 17 y los versos anteriores. O sea, todo el rompecabezas se arma de manera perfecta y maravillosa. Entonces, ahora, es importante porque también que entendamos lo siguiente. En el libro de Ezequiel, que ya mencionamos como un antecedente del sellamiento, en el capítulo 9, también hay una declaración que es importante y que conviene considerar. Es la siguiente. En el capítulo 20 del libro de Ezequiel, nosotros encontramos, en el capítulo 9 se dijo que les pusiera una señal. En el capítulo 20 nosotros encontramos en el verso 12 que hay una etiqueta externa, diría yo, que representa precisamente los que han recibido la señal. ¿Y cuál es? Dice el verso 12 del capítulo 20: y les di también mis sábados,
para que fuesen, ojo, oiga lo que dice, señal, para que fuesen señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy el Señor que los santifico. Entonces recuerde usted, el sello era santidad al Señor, el carácter de Jesucristo, la semejanza con Cristo. Ese es el sello que el Espíritu Santo desarrolla. Pero dice acá que la etiqueta externa que dice que yo estoy siendo santificado, que usted está siendo santificado, dice que la que Dios estableció es el séptimo día. Eso es lo que dice aquí, y lo repite en el verso 20. Y entonces no debemos caer nosotros en la trampa de pensar que la simple observancia del sábado me hace sellado. No, eso es una trampa. Voy a explicar por qué. Cuando el Señor Jesucristo en su primera venida estuvo aquí, sus mayores enemigos, fíjese que no eran los romanos, no eran ellos, eran los mismos dirigentes del pueblo al que él había venido a salvar de manera prioritaria. Él vino a salvarnos a todos, pero todavía no se había terminado el tiempo especificado en la profecía de las 70 semanas, y estos fueron sus mayores enemigos. Y pregunto, ¿los mayores enemigos del Señor Jesucristo guardaban el sábado, sí o no? Sí lo guardaban, sí lo guardaban. Y yo tengo una anécdota para ilustrar este punto, y es que una vez fui a hacer las compras para la comida en la casa. Compré una lata de chile jalapeño, y cuando vine a la casa y abrí la lata, cuando la íbamos a usar, me voy encontrando que la lata adentro no tenía, solo tenía agua salada. No tenía nada, absolutamente ningún chile, cero. Pero la viñeta sí tenía dibujados los chiles. Era una lata vacía con la viñeta correcta. Este era el caso de los fariseos. Y por eso el Señor les dijo: ustedes son sepulcros blanqueados, porque tenían la viñeta que era el sábado, la observancia del sábado, pero no tenían la santidad. Y guardar el sábado sin la santidad de Jesucristo absolutamente no tiene ningún valor. Si yo tengo la santidad de Jesucristo, entonces yo voy a seguir su ejemplo. Y en Lucas, en el capítulo 4, verso 16 y el verso 31, dice que el Señor Jesucristo, como era su costumbre, estaba en la sinagoga los sábados. De hecho, cuando anuncia su ministerio, lo hace precisamente en la sinagoga el sábado. Entonces, entendamos esto, porque muchos han probablemente absorbido la idea de que el sábado solo es el sello. No. El sábado es la viñeta externa. El que ha asimilado la santidad por la obra del Espíritu Santo, porque ha creído con fe en Cristo como su Señor y Salvador, este va a ser obediente. Y entonces, por eso dice Ezequiel, y note cómo el Espíritu Santo, hablando por medio del profeta Ezequiel, relaciona la señal con la santidad. Dice: señal he puesto entre mí y vosotros mis sábados, para que sepáis que yo soy Jehová, que los santifico. Entonces pongamos las cosas en su lugar. Pongamos las cosas en su lugar. Así es de que es importante que entendamos esta situación. Ahora, esta generación, los 144.000 sellados representan a la generación
que estará con vida cuando Jesucristo venga por segunda vez. Por eso es que dice que son los que salen de la gran tribulación. Y son el mismo grupo al que hace referencia el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4:17, cuando dice: luego nosotros, los que estemos vivos, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos y nos juntaremos con el Señor en el aire. Los 144,000, recuerde, son la respuesta a la pregunta de quién podrá sostenerse en pie. Los 144,000 son el grupo que estará vivo cuando Cristo venga por segunda vez y que van a ser trasladados al cielo sin ver la muerte, porque han salido de la gran tribulación, porque el Señor los protegió y se mantuvieron fieles, desarrollaron la santidad de Jesucristo, y por eso se convierten en esa generación privilegiada que irá al cielo sin ver la muerte, como el resto de los demás redimidos, los que están en la tumba descansando, esperando que el Señor los saque de ahí para también llevarlos al cielo. Entonces estarán vivos en ocasión de la segunda venida. Esta es la generación. Estos son los 144,000 sellados. Entonces, claro, si usted y yo estamos esperando estar vivos durante la segunda venida, y esto podría ser el caso, no sabemos, porque nadie sabe cuándo va a venir, entonces, claro, yo tengo que tener el sello. Tengo que tener la santidad de Jesús y también la viñeta, ¿verdad? Entonces, segundo, esta es la generación, como ya dijimos, en la cual se ha reproducido el carácter de Jesucristo. Por eso en Apocalipsis 14 dice: tienen el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Y esta es la generación que cumple el antitipo o el cumplimiento de los varones simbólicos que fueron Enoc y Elías. Enoc, y a mí me llama la atención porque dice séptimo desde Adán. Séptimo. Fue llevado al cielo sin ver la muerte. ¿Por qué? Pues sí, porque en él se reprodujo la santidad. Elías se enfrentó a una tribulación espantosa. La persecución por parte de Jezabel y su esposo Acab. Enfrentar con la multitud de profetas falsos de Baal y de Acera. Una lucha terrible. Pero la Biblia nos dice que fue trasladado al cielo sin ver muerte, en un carro de fuego. Tanto Elías como Enoc son tipos, o si quiere llamarle símbolos, está bien. Son tipos, símbolos de esta generación, de la generación que será trasladada al cielo sin ver la muerte. Es maravilloso porque nosotros no podemos decir, nadie puede decir en uso razonable, pues, y si pretende creer la Biblia, que seremos trasladados, que tenemos la posibilidad de ser trasladados al cielo sin ver la muerte, porque ya el Señor se llevó a Enoc y ya llevó a Elías. Entonces ya lo llevó a ellos, entonces también lo puede llevar a usted, y ese es el propósito de Dios. Si usted está con vida hoy, Dios quiere llevarlo. Dios quiere llevarlo. Y si Él viene mientras nosotros estamos con vida, entonces claro, nosotros no tenemos opción más que pertenecer al grupo de los sellados. Otra cosa que es importante en relación con los 144,000 es la siguiente. En la secuencia de las iglesias simbólicas que encontramos en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, la última iglesia es la iglesia de la Odisea. Y a la Odisea se le hace una advertencia bastante seria. Y se le dice: el cristianismo no es un juego.
No se puede ser mundano y cristiano a la vez. Eso es en resumen lo que se le dice a la Odisea. Necesitas definirte. Necesitas la santidad. Y en el verso 16, Apocalipsis, del capítulo 3 de Apocalipsis, dice algo que es bastante fuerte, ¿verdad? Dice así. Bueno, voy a leer el 15 también. Dice Apocalipsis 3:15 y dice: conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Ojalá te hubieras definido. Ojalá, usando tu libre albedrío, ya te hubieras puesto claro. Pero estás jugando de ser cristiano, pero viviendo como mundano. No te engañes. Y entonces dice el verso 16: porque eres tibio, ni frío ni caliente, dice, te vomitaré de mi boca. Entonces los 144,000 son aquellos que entendieron que el cristianismo no es un juego, que el cristianismo no es hacer lo que a uno le da la gana y creer que uno se va a salvar. El cristianismo es permitir que el Espíritu Santo nos transforma y reproduce en nosotros la santidad de Cristo. Y que entonces y solo entonces nosotros recibimos el sello. Es que la santidad es el sello, es el carácter. Y claro, como yo dije antes, eso se manifiesta ¿en qué? Se manifiesta en la repetición de la vida de Cristo en la vida de nosotros. Y por lo tanto nos lleva a ser obedientes en todo. No puedo decir, bueno, yo voy a obedecer en esta parte, pero en esta no. El apóstol Santiago es bien clarito, dice: cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, es culpable de todos. Eso es el caso de los tibios. Los tibios los tibios acomodan el cristianismo ¿a qué? A su religión. A su gusto, ¿no? A su carne, a su mundanalidad. Ese cristianismo no sirve. Dios por eso le dice: es tibio, te vomitaré, te borraré del libro de la vida. Entonces es importante. Los 144,000 son aquellos que van a quedar dentro del rebaño cuando los que no renunciaron al mundo definitivamente y se conformaron a la santidad de Jesucristo sean vomitados. Por eso a la iglesia de Sardis se le dice: el que venciere, no borraré su nombre del libro de la vida. Es lo mismo. Entonces es importante pues que entendamos esto. Y debido a que somos sellados con el Espíritu Santo, y ya mencioné antes que esto no ocurre de manera instantánea, esto ocurre a lo largo de nuestra vida. Cada vez que nosotros tomamos una decisión, nuestra decisión debe estar en armonía con la palabra de Dios, y es así como vamos desarrollando precisamente la semejanza de Jesucristo. Y si nosotros somos guiados por el Espíritu Santo cada día de nuestra vida, nosotros vamos a mostrar los frutos del Espíritu, que encontramos precisamente en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, y en los versos 22 y 23. Dice Gálatas 5:22, dice: pero el fruto del Espíritu es amor, es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Entonces es templanza, es temperancia, dominio propio. Dice: dominio propio. Contra estas virtudes, dice, no hay ley. Claro, la ley no condena nada de eso. ¿Por qué? Porque están en armonía con la ley. Entonces, ¿cómo sabemos que una persona ha recibido o habrá recibido el sello de Dios? Tenemos dos evidencias externas. Uno, este testimonio. El testimonio de los frutos. Y dos,
Va a ser fiel en la observancia de lo que Dios estableció como señal, el sábado. Recuerde, esa es la viñeta. Entonces es importante pues que, habiendo entendido estas cosas, nosotros establezcamos como nuestro propósito prioritario para el año que viene y para los años sucesivos formar parte de este grupo. Que es un grupo que tendrá un privilegio que no tendrán los demás. Porque dice que los 144,000 sellados, los que salen de la gran tribulación, los que en medio de ese tiempo de angustia se mantuvieron leales, se mantuvieron fieles, nada los movió, por eso es que están sellados, se mantuvieron. Dice que estos acompañan al Cordero a donde quiera que va. Se convierten en ese grupo, que es interesante, ¿no? Los apóstoles decían: yo quiero estar uno a la derecha y el otro a la izquierda, y todos los demás querían lo mismo, pero se enojaron. Pues los que van a estar cerquita, porque se mantuvieron cuando las condiciones fueron más feroces en contra de ellos, son estos. Y su propósito, y el mío, y el de todo cristiano que está ahora con vida, debe ser precisamente formar parte de ese grupo. Porque recuerde bien, la preparación para la segunda venida consiste en ¿qué? En tener el sello de Dios, la santidad de Jesucristo. Es el deseo del Señor que esto se cumpla en usted. Y es mi deseo también. Que el Espíritu Santo, usted le dé la oportunidad al Espíritu Santo para que Él haga ese milagro en su vida. Es maravilloso lo que Dios puede hacer. Mire, es increíble lo que Dios puede hacer. El día ayer conversaba con un amigo que me contó algo que yo nunca había oído. Me contó que tiene un tío, ahora desafortunadamente se encuentra es no vidente, pero dice que él nunca fue a la escuela, nunca nadie le enseñó a leer, pero que aprendió a leer, dice, simplemente de rodillas, orando a Dios, que Dios le enseñara a leer. Y Dios le enseñó a leer. Qué lindo. Bendito Dios. Y bendito el varón que tiene la fe. Esa misma fe es la que necesitamos nosotros. Algunos piensan que es imposible que Dios pueda darles la santidad de Jesús. Si usted no la quiere, no se la da. Pero si usted la anhela y usted ora y usted dispone su corazón para ser guiado por la palabra inspirada por el Espíritu Santo, eso será una realidad en su vida. Usted estará listo para la segunda venida, para ser trasladado al cielo sin ver muerte, en el caso que la segunda venida ocurra cuando todavía estamos vivos. No se pierda ese privilegio. Que Dios le bendiga. Bondadoso Dios, damos gracias porque tu palabra es tan hermosa, tan maravillosa. Nos deja las cosas claras. Concédenos espíritu de mansedumbre, espíritu de humildad para recibirla. Y danos la fe necesaria para que nosotros, al recibirla, podamos aceptarla y pueda ocurrir el milagro transformador en nuestras vidas. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.